todos estos temas que tienen que ver con lo económico sin duda pasan principalmente por medidas de tipo fiscal, que seguramente ya están impactando seguramente en lo que es la vida de la gente, porque de hecho el aumento de precios en gran parte seguramente tiene que ver con esto, pero quien puede explicarnos mucho de todas estas cuestiones es Guillermo Poch, nuestro habitual comentarista de temas fiscales en Radio Con Vos. Guillermo, nuevamente bienvenido a Radio Con Vos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Freddy? ¿Todo bien? Bien, pasados por agua y con tormentas cernientes sobre nuestras cabezas, como en materia económica, ¿no? Sí, bueno, acá en Buenos Aires todavía no está lloviendo, pero está próximo a eso. O sea, ya en Corrientes está por llover. Bien. En relación a tus comentarios y las tormentas económicas que se están armando, desde un punto de vista fiscal, hubo varias novedades, hubo modificaciones en lo que es impuesto país, derecho de exportación, también como se habló de un blanqueo moratoria y como vos bien decías, la reversión del impuesto a las ganancias para los asalariados. Desde ese lugar se estaría volviendo a foja cero lo que era la no laborabilidad de aquellas personas que ganaban hasta 15 salarios mínimos vitales y móviles, que cuando se lo implementó era 1.770.000 pesos y al día de hoy sería aproximadamente 2 millones. Todo esto significa, por un lado, el impuesto país para que aquellas compras que tienen que ver con el exterior, compensado por supuesto con algunas quitas que podrían dar sin ganancias, pero de todas maneras sigue teniendo un impacto fuerte para aquellos que tienen mucho que ver con relaciones con el exterior. Y por otro lado, Guillermo, el tema bueno, hemos visto un alza muy fuerte en algunos productos y básicos que impactan directamente en el resto de la economía. El combustible, por ejemplo, ¿no? Que siempre es uno de los sectores que más que impactan directamente en el resto de los precios, ¿no? Porque sube el combustible y vos sabés que inmediatamente quizás sube el combustible a la mañana, a la tarde está impactando por si las dudas en el supermercado, ¿no? O en el almacén de barrio que dice, bueno, me subieron la nafta, seguro que con esto me cubro. ¿Hay algo de componente impositivo allí o simplemente una adecuación de tarifas teniendo en cuenta que se levantan algunos subsidios y demás? Bueno, ahí lo que hay es una corrección de precios más que una modificación a nivel tributario, el impuesto al combustible, IVA o cualquier otro gravamen. Al momento es más una corrección de precios y una liberación de lo que viene a ser todo lo que sería el costo de producción. En materia impositiva, a nivel combustible, no hubo modificaciones. Lo que hay modificaciones es una importación de bienes a materia de impuesto país, pero no directamente vinculado a lo que es el impuesto al combustible. Con lo cual, sí va a tener una incidencia, este aumento a lo que viene a ser el impuesto país. Después eso va a ser un costo incremental en los precios finales hacia los consumidores. Todos en la proporción de cómo termina participando cada bien importado y que haya pagado ese impuesto. Y desde el lado de impuesto a las ganancias, lo que está sucediendo es que de revertirlo va a haber gente que va a ver nuevamente afectado por el impuesto a las ganancias, claramente. Sí, se había puesto un tope para esto y este tope podría ser reducido, entonces esa es la especulación que hay con respecto al tema de impuesto a las ganancias. Claro, el impuesto a las ganancias lo que se haría sería quitarse esa nueva categoría que se había creado dentro del impuesto a las ganancias para salarios altos, por así decirlo. Sí. Entonces se estaría anulando esa categoría y lo que tendríamos que terminar de ver es cuando se vuelve con esa medida es cómo queda regulado, si vuelve a haber una deducción especial, como antes sucedía, hasta 770.000 pesos, que después se iba modificando.
tenemos que ver cuál es el panorama ante el proyecto de norma que proponga el actual gobierno. Claro, porque esto debe pasar por el Congreso sí o sí, no lo puede hacer por decreto de necesidad de urgencia inmediatamente. Todo lo que es materia fiscal debe pasar por el Congreso y teniendo inicio en Cámara de Diputados. Y por otro lado, hay que entender de que sí se puede llegar a hacer una derogación de alguna norma, pero no podés de alguna manera modificar o crear un impuesto si no hay una ley previa que tuvo origen en Cámara de Diputados, como se decía anteriormente. Claro, que hablar de ley previa significa negociación con los legisladores, con diputados y senadores, que mucho dependen de los gobiernos provinciales, que son los que fueron los primeros que pegaron el grito cuando se le quitó se quitó el impuesto a las ganancias y le restó fondos coparticipables. Esto es que va a ser seguramente el instrumento de negociación en la Cámara de Diputados y Senadores. Totalmente, y ahí vamos a empezar a ver qué es lo que sucede en el ámbito político en cuanto a las nuevas medidas económicas que se vayan proponiendo, principalmente en materia tributaria. O sea, va a ser interesante y va a haber una oposición o una adhesión a las propuestas que establezca el nuevo gobierno. Hay que entender que quien antes era oposición habían dicho que no iban a crear ni aumentar nuevos gravámenes, entonces va a ser interesante desde el punto de vista político saber cómo empieza a consensuar y a definirse en el ámbito del poder legislativo. Sí, y recordemos que lo que ocurre con las provincias al sacarse los fondos discrecionales quedan también descalzadas y va a ser muy necesario que algún tipo de ingreso se dé en forma alternativa, y ahí está esta puertita que puede abrirse para la modificación nuevamente del impuesto, ¿no? Totalmente, sí, vamos a ver qué es lo que pasa y desde nuestro lugar, o sea, y para la ciudadanía van a ser claros ejemplos de qué es lo que está pasando en el poder legislativo, porque eso va a poner blanco sobre negro qué pasa, como te decía inicialmente, si va a haber adhesiones o va a haber oposición. Sí, el otro tema, Guillermo, tiene que ver con la liquidación de exportaciones, ¿no? Por el cual se incentiva la liquidación de exportaciones con nuestro este nuevo esquema, donde se estableció una corrección del tipo de cambio oficial que va a ser del 2% por mes. ¿Esto en qué impacta en lo que significa el comercio exterior argentino? Bueno, ahí en algún momento lo conveniente siempre es que las cosas tengan el valor de lo que la gente está dispuesta a pagar. Si hay un desdoblamiento cambiario, ese desdoblamiento cambiario, ya tenemos experiencia de lo que está sucediendo. Es que lo ideal es que haya un único tipo de cambio, que ese tipo de cambio sea el precio que, por así decirlo, que el comprador está dispuesto a pagar, sea empresa, sea persona humana, y claramente ese aumento de precio que puede llegar a tener, por ejemplo, las cosas que están prohibidas llegan a tener un valor. Hoy ese valor sería el dólar billete en calle. Entonces, si la expectativa es que suba hasta ese monto, claramente va a tener un impacto en lo que es la economía, en el consumidor final, porque es incrementar costos de producción a ese valor. Sí, y por último, Guillermo, el tema retenciones, que tiene que ver sobre todo con algunos sectores de las economías regionales, ¿no? Donde al parecer la soja sigue siendo la vedette y a la cual no hay que tocar, ¿no? En principio, sino que aumentarle la retención si es posible, porque claro, tendremos al parecer buena cosecha, pero claro, están los otros segmentos donde
las economías regionales subsisten justamente a partir de que se le abran mercados, a veces muy promisorios, por ejemplo el limón, por ejemplo la carne, por ejemplo, sobre todo para nuestra región mesopotámica, ¿no? A tu pregunta, lo ideal es que las exportaciones no tengan gravámenes. Sí. O sea, hay que corregir tal vez otras variables para intentar de que los productos puedan de alguna manera ser exportados sin impuestos. O tal vez dar incentivos cuando esas materias primas son elaboradas localmente, pero también hay que entender que los países ponen barreras cuando los productos fueron elaborados fuera de ellos porque atentan contra su industria local. Entonces, pero desde ya que lo conveniente sería de que no haya costos tributarios en los bienes que son exportados, al contrario, tendría que haber incentivos hacia la exportación. Sí, y esto de seguir sosteniendo a la soja, las retenciones, tiene que ver más que un sostenimiento del sistema provisoriamente, ¿crees vos? Yo ahí lo que noto es que, en definitiva, muchas veces los derechos de exportación, sí, más que utilizarse como una herramienta en el control de precios internos, se les utiliza como una medida, una medida de recaudación. Entonces ahí, como que desde el punto de vista tributario, tengo mis reparos y preferiría que las exportaciones se hagan libres de exportación. Un caso típico es el trigo. La incidencia del trigo en lo que viene a ser el consumidor final solo representa el 13%. Entonces, cualquier barrera o costo en la exportación, desde un punto de vista práctico, tiene más incidencia en la recaudación que en lo que es el precio del producto final de la que la gente está comprando. Guillermo, te agradezco por estos minutos de explicarnos un poquito algunas cositas que tienen que ver con la incidencia de la cuestión impositiva en la vida de los argentinos, en especial del interior, ¿no? que nos afecta mucho. Después seguramente hablaremos de la otra cuestión que también nos afecta, que tiene que ver con los subsidios, en especial al transporte, ¿no? Que aquí en Corrientes, por ejemplo, tenemos un paro en puerta con posibilidad de que las empresas no puedan pagar directamente los sueldos y aguinaldos de este mes, así que nos deja justamente en una asimetría muy fuerte con respecto al AMBA por justamente el tema de los subsidios. Así que es un tema para la próxima. Te mando un abrazo grande y que tengas una buena jornada. Muchas gracias, Freddy, y quedo a disposición de ustedes. Un abrazo. Guillermo Pocho, quien es economista y economista tributarista, refiriéndose a estos tópicos que tienen que ver con las últimas medidas que ha tomado el gobierno nacional. Lo que más nos importa a nosotros es, pasamos por un lado el tema impuesto a las ganancias, el tema de retenciones para las economías regionales, que se mantienen en un 15%, recordemos el 30% para la soja, y que nos va a permitir tener un panorama de cómo esto influye después en la vida cotidiana de los argentinos y sobre todo en lo que significa el movimiento económico a mediano plazo.